Hola a todos, soy Rafael Fuster y estoy aquí hoy invitado a este congreso para hablaros un rato sobre marcas de cantería. Un tema que en ocasiones resulta algo desconcertante porque puede ser abordado desde muchas perspectivas y existen diversas teorías. Para nosotros son todas válidas, solo hay que poner un poco de orden y saber qué es lo que se anda buscando. Pero antes de comenzar mi intervención, quiero agradecer a Santiago Guerrero y a todos los organizadores del congreso la oportunidad para participar y dar a conocer nuestro trabajo. Lamento no poder estar aquí hoy presencialmente y me perdonaréis porque no estoy acostumbrado a dar una conferencia en este formato y me resulta un poco extraño dirigirme a la pantalla sin tener contacto visual con el público. De todos modos, tampoco quiero extenderme demasiado en mi intervención, por lo que he estructurado la charla en 4 bloques de unos 10 minutos. En el primer haré una breve introducción sobre el estado de la cuestión y explicaré cómo abordamos los estudios de las marcas de cantería desde el proyecto Signo, poniendo el foco en la importancia que en ocasiones tiene la geometría para la correcta interpretación de las marcas de cantería. En el segundo bloque nos centraremos en la importancia que tiene el levantamiento litográfico de un edificio, porque nos permite detectar la existencia de lo que denominamos marcas singulares en el conjunto. Este tipo de marcas nos proporciona una información adicional a la puramente arqueológica al constituir un lenguaje que tiene una gramática propia que sirvió como vehículo de expresión a canteros y constructores para expresar ciertos aspectos relacionados con el oficio de labrar la piedra. El tercer bloque estará dedicado a hablar de las marcas de honor de las corporaciones de constructores góticas, para subrayar la importancia que tenían las redes geométricas en el diseño de las firmas de los miembros de estas agrupaciones. Y veremos que es posible rastrear la presencia de estas retículas en construcciones de periodos anteriores y encontramos en ocasiones signos lapidarios en construcciones románicas que fueron diseñados de la misma forma, pero también en algunos elementos figurativos, como es el caso que presentaremos de la iglesia Santa María de Leche en Navarra. Para acabar el último bloque lo dedicaré a explicar un caso práctico del método de análisis que empleamos para el estudio de las marcas de cantería. Y dado el contexto de este congreso, qué mejor ejemplo que el de unas marcas en forma de ballesta que se encuentran en la Catedral de Santiago de Compostela y la Basílica de San Isidoro de León. Pero antes de comenzar, me permitiréis que os lea una cita de Álvaro Rendón que es muy significativa. Dice así: cuando el investigador se acerca por primera vez a los signos lapidarios, cree descubrir en ellos un lenguaje nuevo, contenedor de mensajes esotéricos. Si alguna vez en la historia de las marcas esto fue así, no tenemos la menor probabilidad de descifrarlas porque las claves se perdieron hace siglos. Y aunque así fuese, ¿cómo podemos tener la certeza de haber dado con el significado correcto? La única salida que nos queda es la de especular sobre los pocos datos contrastados que tenemos, adoptar una actitud creativa más intuitiva en su interpretación y trasladar nuestra mentalidad moderna a la del cantero medieval. Veamos si somos capaces de hacer el ejercicio que nos propone Álvaro y podemos desentrañar, aunque sea al menos, algunas de esas claves perdidas que dice para dar respuesta a las preguntas que nos hacemos cuando contemplamos perplejos, ¿verdad? Todos esos muros repletos de signos lapidarios grabados en el silencio de los claustros. Las marcas de cantería aparecen por primera vez en torno al año 2000 a.C. en templos egipcios y palacios cretenses. Las arquitecturas griega, romana y posteriormente bizantina heredaron la costumbre de marcar los bloques que se utilizaban para la construcción de los edificios. Tras la caída del Imperio Romano, esta práctica desapareció, debido fundamentalmente a que se dejó de construir en piedra. Tendrían que pasar 5 siglos para que reapareciese en Occidente, con el denominado Milagro del Románico y el resurgir del Camino de Santiago a principios del siglo XI. En apenas 100 años, y este es un dato muy significativo, solo en Francia se llegó a carrear más piedra que en cualquiera de los periodos de la historia del Antiguo Egipto. Este extraordinario auge de la deconstrucción supuso una revolución en el campo de la arquitectura que propició la aparición de la denominada geometría fabrorum o geometría práctica de los oficios. Esto favoreció el desarrollo de un lenguaje vinculado al simbolismo arquitectónico, geométrico y numérico, del que las marcas de cantería son una de sus múltiples formas de expresión. Como todos sabéis, según la teoría más difundida, los canteros señalaban las piezas que tallaban para cobrar el salario. Aunque esto es cierto en muchos casos, no deja de ser una simplificación en exceso de un fenómeno que se puede manifestar de muy diversas formas. No es recomendable etiquetar bajo un único epígrafe la enorme variedad de tipos y formas
porque se nos pueden pasar por alto detalles que son muy importantes. Hoy sabemos que tenía muchas más funciones que las de servir para computar las piezas talladas por los canteros y se empleaban principalmente a modo de nomenclatura para organizar el trabajo a pie de obra durante la construcción de un edificio. De lo que no cabe duda es que las marcas de cantero suponen una valiosa fuente de información arqueológica que nos ayuda a conocer la historia de los edificios, pero también en ocasiones, como veremos, para acercarnos a la historia de las personas y los grupos que las labraron, sus métodos de trabajo, costumbres y creencias. Es una cuestión que cobra especial relevancia sobre todo entre los siglos XI y XIII, que es uno de los capítulos más desconocidos de la arquitectura medieval debido a la falta de documentación. En Galicia, especialmente en la provincia de Pontevedra, los canteros usaban un lenguaje críptico al que llamaban en latín dos canteiros o verbo das arginas, un argot mediante el cual transmitían generación tras generación los secretos del arte de tallar la piedra, del cual los canteros gallegos tenían fama de ser unos grandes maestros. Se agrupaban en asociaciones que se regían por unas normas para la práctica del oficio que trascendían el mero trabajo manual y se convertían en un modus operandi que marcaba todos los aspectos de su vida. En este contexto, las marcas de cantería serían una especie de santo y seña para quien sepa leer en sus formas. Son las notas a pie de página de un proceso en el que se parte de la materia bruta, la roca extraída en la cantera, para llegar a las formas regulares de los sillares que han de levantar los muros y el preciso despiece de las dovelas que han de soportar, las dovelas de los arcos que han de soportar el peso de las bóvedas. En este proceso, la geometría está constantemente presente. Es la herramienta más importante del cantero y el maestro constructor. Es natural que, por extensión, dichos conocimientos se reflejasen en los signos que utilizaban el día a día en su trabajo. Y ahora, para presentar los siguientes ejemplos, me permitiréis que desaparezca y me oculte detrás de las diapositivas para mostraros los siguientes ejemplos. En su libro sobre los orígenes del Camino de Santiago, Luis Charpentier escribe, y cito, que entre la semejanza de los petroglifos gallegos y los signos lapidarios de los constructores medievales reside el mayor misterio del camino y probablemente la solución a los numerosos enigmas que éste dibuja. Así es, el mayor y más antiguo libro de piedra que conocemos se escribió hace la friolera de 10.000 años. Son signos grabados en las rocas de las costas atlánticas en forma de cruces, laberintos, cazoletas, espirales y todo tipo de trazados reticulares. ¿Qué necesidad tenían aquellas tribus primitivas de grabar todas estas figuras? ¿Qué deseaban expresar? Tenía que ser algo importante. Janet von Petzinger, profesora de la Universidad Victoria de Canadá, ha elaborado una base de datos con los símbolos que aparecen en cuevas del Paleolítico. Su tarea de recopilación le ha permitido comprobar que muchos signos aparecen de forma constante y en concreto identifica 26 formas que se repiten por todo el planeta. Su hipótesis es que existió un código simbólico universal con significado propio que fue anterior a la aparición de la escritura y que, aunque careciese de una gramática, por lo que no se le puede considerar como tal, sirvió para la transmisión de ideas o conceptos entre distintos grupos. Estos signos prehistóricos habían actuado como una especie de protolenguaje que empleaba las figuras geométricas por la capacidad que tiene la geometría para representar conceptos abstractos, para transmitir los conocimientos atesorados durante miles de años de observación de la naturaleza. Como podéis comprobar, el repertorio de signos grabados en la Edad de Bronce se pueden ver algunos de estos tipos universales, tipos que podrían resumirse en líneas, círculos, cuadrados y triángulos, figuras que perfectamente podrían estar miles de años después en los primeros capítulos del Tratado de Geometría de Euclides. Fijémonos más una vez en estas formas antes de dar un salto en el tiempo para ir a ver las marcas que hay en el acueducto de Segovia. Como podéis comprobar, el repertorio de marcas de cantería presentes en el acueducto de Segovia es prácticamente el mismo que observamos en los petroglifos prehistóricos. Y esto es así sencillamente porque son formas que se ajustan a los preceptos dictados por la geometría del plano, establecidos a finales del siglo V en Grecia. Representan conceptos tan importantes para la práctica y el oficio de lavar la piedra como el de línea y ángulo recto, círculo y centro de la circunferencia, simetría y proporcionalidad entre dos segmentos
o la relación entre los lados de un cuadrado y sus diagonales. No se equivocaba Charpentier cuando subrayaba el misterio que supone la enorme similitud entre los signos prehistóricos y las marcas de cantería medievales. Algo lógico. El nacimiento de la geometría se debe a las necesidades del astrónomo, del agrimensor y el arquitecto, lo que supone la existencia de técnicas basadas en el rigor de los trazados geométricos desde hace miles de años. Gracias a estos conocimientos, los canteros y constructores medievales, armados con sus reglas y escuadras, compases y plomadas, y partiendo de los vestigios de los monumentos de la antigüedad, fueron capaces de levantar algunos de los edificios más prodigiosos de la historia de la arquitectura. Bien, una vez finalizado el primer bloque que hemos dedicado a hacer una breve introducción sobre el tema, veamos ahora cuáles son los trabajos que llevamos a cabo al frente del proyecto Signo. Signo es el acrónimo de Sociedad de Investigaciones Criptográficas para la Normalización y Ordenación. Uno de nuestros principales objetivos es la confección de un catálogo de marcas de cantería para el estudio de sus funciones y posibles significados. El sistema de clasificación del catálogo online de la página web permite realizar búsquedas por tipos y localizaciones al modo de un diccionario signico-ideográfico. Un camino que comenzó hace 2 años por la curiosidad que despertaron en nuestros viajes todos esos signos labrados en los muros de las ermitas, iglesias, catedrales y fortalezas que pueblan nuestra geografía. Dar respuesta a las incógnitas que plantea este inagotable conjunto de signos es una tarea que solo se puede abordar desde una plataforma de trabajo multidisciplinar. Con el proyecto Signo, y queremos agradecer desde aquí a todos los colaboradores que han participado con sus trabajos de campo en la confección del catálogo, hemos llegado a recopilar una muestra formada por 13.000 fotografías, de las cuales 4.000 han sido clasificadas y analizadas. Cuando iniciamos nuestras investigaciones apenas contábamos con material. Lo único que habían eran dibujos, por lo que no podíamos tener la certeza, interesados como estamos en el estudio de sus formas, de que habían sido fielmente reproducidas. Para establecer el sistema de clasificación que utilizamos, hemos partido de los trabajos realizados por Jean-Louis Van Belle, presidente del Centro Internacional de Investigaciones Criptográficas. Con la inestimable colaboración de Álvaro Rendón, hemos ampliado el epígrafe relativo a la clasificación geométrica, desglosando el árbol de tipos para contemplar todas las posibles combinaciones. Como podéis ver, la clasificación contempla todos los aspectos susceptibles de ser analizados y nos permite descubrir las marcas de cantería desde 3 perspectivas: formal, funcional y simbólica, que no son necesariamente excluyentes. Las marcas de cantería tienen unas formas cuyas estructuras pueden estar sujetas a reglas geométricas o bien ser representaciones figurativas de todo tipo, herramientas del oficio, objetos litúrgicos, símbolos religiosos, aves, flores, constelaciones y un largo etcétera. A su vez, la forma lleva asociada una función que puede indicar propiedad, identidad, patrocinio o que se trata de marcas para servir de apoyo a pie de obra durante el proceso de construcción de los edificios. Finalmente, esta forma y una función pueden llevar asociados aspectos simbólicos relativos a las creencias y los ideales de los canteros que las labraron. Y ahora me permitiréis que desaparezca de nuevo para poner la siguiente diapositiva y ver cómo en ocasiones las marcas de cantería suelen ser bastante singulares y pueden clasificarse en función de estos 3 niveles. Sería el caso del báculo del abad de la Colegiata de Roncesvalles, de un signo lapidario con forma de red triangular en la Basílica de Saint-Paul-Saget en Narbona, en Francia, un lapidario que es un crismón grabado en la Catedral de Le Vézelay de Borgoña en Francia, y finalmente un signo lapidario muy particular que está en la ermita de San Bartolomé de Ucero y es la representación, una representación astronómica. Hay que poner especial atención cuando realizamos el levantamiento litográfico de un edificio. Además de clasificar todas las muestras y confeccionar las correspondientes tablas de frecuencias, de las cuales se deducen las etapas constructivas e incluso el número de canteros que trabajaron en la obra, no tenemos que pasar por alto la existencia de las marcas singulares. Una de las construcciones de las que tenemos una amplia muestra de marcas es la ermita de San Bartolomé de Ucero en Soria, construida a principios del siglo XIII.
No vamos a ocuparnos de su estudio arqueológico y nos centraremos en las excepciones, en busca de esas marcas singulares. El levantamiento gliptográfico revela que de las 278 marcas recopiladas, hay 7 que solo aparecen una, 2 o a lo sumo 3 veces labradas en el conjunto. Resulta evidente que estas marcas no fueron realizadas para cobrar el salario y tampoco son marcas utilitarias empleadas para servir de apoyo durante la construcción de la obra. Y esto es debido a su enorme singularidad y, como veremos también, a la relativa complejidad de sus formas y su precisa ubicación en el conjunto arquitectónico del que forman parte y del cual son indesligables. El primero de los ejemplos de estas marcas singulares de la ermita de San Bartolomé sirve para ver cómo podemos aplicar la clasificación en función de los 3 niveles: el formal, el funcional y el signico ideográfico. Se trata de un lapidario que solo fue labrado 3 veces en el conjunto, todas en el pórtico. 2 están ocultos, pero el tercero está grabado a conciencia en la jamba izquierda a la altura de la vista, de modo que es casi imposible no darse cuenta de su presencia cuando uno llega a las puertas del recinto. No se explica fácilmente su excepcionalidad a menos que nos fijemos en esta ubicación. El pórtico es el punto de entrada al recinto sagrado, donde suelen figurar los elementos de culto más significativos como crismones, tímpanos y otras figuras representativas propias del culto cristiano. En cuanto a su forma, el lapidario está compuesto por 2 ángulos enfrentados que forman un romboide. Podría decirse que representan 2 compases. No es un signo muy frecuente y solo lo hemos podido documentar en la iglesia de San Marcos, en el puerto de Santa María, en la fortaleza de Castellote, en Teruel, y en la mezquita de Córdoba. En cuanto a su función, y dada su singularidad, solo puede tratarse de un signo de identidad, probablemente el sello o firma del taller responsable de la construcción de la ermita. De hecho, 2 siglos después, es el mismo signo que utiliza Bartolomé García, maestro cantero de la Sevilla, para firmar. Como puedes observar, la firma del maestro sevillano es idéntica a la de la ermita de San Bartolomé, a pesar de estar separadas en el tiempo más de 300 años. Esto indicaría que se trata de una marca de maestría, un símbolo muy apreciado para los constructores de la ermita porque lo labraron en un lugar bien visible y destacado. Finalmente, forma y función, como ya hemos dicho, pueden llevar asociados aspectos simbólicos. Sin descartar que se trate de un signo del taller de canteros que trabajaron en la obra, fijémonos ahora que si consideramos las grafías que se desprenden de la intersección de los 2 ángulos, podemos extraer las letras A, V y M, es decir, el monograma de Ave María. Así tenemos que simbólicamente es un signo protector porque está en la entrada del recinto sagrado y al mismo tiempo de consagración porque indica una vocación mariana. La iglesia de San Bartolomé, por la austeridad en sus formas y otros detalles arquitectónicos, nos remite al estilo propio de las construcciones de la Orden del Císter, de la cual San Bernardo de Claraval fue uno de sus principales promotores. Y no olvidemos que también fue San Bernardo quien reintrodujo el culto de la Virgen María en Occidente. Sirva este ejemplo para comprobar cómo en ocasiones las marcas de cantería tienen una naturaleza polisémica, por lo que su análisis debe prestar atención tanto al significante, sus formas, como a sus posibles significados. Y aquí es donde debe aplicarse un método de análisis multidisciplinar. Veamos ahora otro ejemplo de las marcas de cantería singulares que podemos encontrar en la ermita de San Bartolomé de Ucero. Se trata de una cruz en forma de báculo que se encuentra grabada únicamente 2 veces en los sillares de la primera y la segunda hilada del ábside. Tiene la forma de una cruz latina rematada por una espiral, al modo de los báculos que portaban los abades. No es una marca de cantería que aparezca con mucha frecuencia, habiéndola podido documentar tan solo en la Catedral de Santiago de Compostela y el Monasterio de Santa María de Moreruela en Zamora. Su ubicación, como en el caso anterior, es muy reveladora. La construcción de las iglesias se solía comenzar por el ábside. Los lapidarios están labrados en el ábside, junto al contrafuerte que apunta al este. Sabemos que el día de la fundación del templo, el maestro de obras colocaba una piedra que consagraba la operación y establecía desde este punto la orientación del conjunto respecto a los 4 puntos cardinales. Para ello utilizaba una vara y la sombra escarroja en momentos muy determinados del año.
El símbolo de la espiral que corona esta cruz es un motivo recurrente que ya se encuentra en criptogramas prehistóricos asociado a los movimientos solares. Es por estas razones que siempre hemos creído que se trata de las dos firmas de los maestros de obra que trabajaron en la ermita de San Bartolomé, en correspondencia con las dos etapas constructivas que se observan. Lo más relevante del caso es que el historiador Ángel Almazán de Gracia ha descubierto recientemente la existencia documental de transcripciones del libro primitivo de la Orden de Roncesvalles, donde queda atestiguada en torno al año 1122 la existencia de propiedades en la villa de Ucero, destacando la encomienda de San Bartolomé, y el blasón de los abades de Roncesvalles es también el mismo báculo. Pocas dudas caben que se trata de una de las firmas de maestría al mismo tiempo el sello de los promotores de la obra, ya que es muy probable que el arquitecto de la ermita de San Bartolomé fuese también abad, como solía suceder cuando los talleres de constructores dependían exclusivamente de las órdenes religiosas. Para finalizar con el apartado dedicado a las marcas singulares, un último ejemplo. En este caso se trata de un signo lapidario en forma de cruz latina rematada por sendos círculos y otro con forma de ballesta por su similitud con estas armas. Ambos fueron trazados siguiendo la misma pauta, aunque a simple vista no lo parezca. Si superponemos las marcas una sobre la otra, de modo que coincida la longitud de sus ejes verticales, el travesaño horizontal de la cruz se corresponde con el arco tendido de la ballesta. Algunos pensarán que es una casualidad. Sin embargo, el hecho que el pie oblicuo de la cruz, que arranca en el travesaño justo en el centro del círculo que contiene la figura y que se corresponde a su vez con el punto donde se traza el arco tendido de la ballesta, nos está indicando que no se trata de una cuestión debida al azar. Las dos marcas fueron trazadas teniendo en cuenta un círculo de partida. Y esto podría parecer una obviedad, pero no lo es en absoluto. Si colocamos la marca en forma de cruz latina sobre una matriz formada por un círculo y dos cuadrados inscritos, descubrimos que los puntos de los extremos del brazo horizontal de la cruz señalan los puntos de intersección de los cuadrados rotados 45 grados. El final del pie, a su vez, acota la circunferencia que contiene la figura. Me refiero al pie oblicuo. Es un claro ejemplo de marca de trazado, porque contiene reglas de formación que fueron establecidas mediante el uso de la regla y el compás. Una vez finalizado el bloque que hemos dedicado para ver ejemplos de marcas singulares en la ermita de San Bartolomé, veamos ahora la importancia que tenían las redes geométricas para las marcas de honor de los miembros de las corporaciones góticas de constructores. A finales del siglo XIX, el arquitecto Franz Zia presentó las conclusiones a las que había llegado tras el estudio de cerca de 9.000 marcas de identidad de las corporaciones germánicas de constructores, que estuvieron operativas entre los siglos XIV y XV. Según Zia, los miembros de estas corporaciones tenían unos signos que los identificaban, cuyo denominador común era el de orden geométrico, ya que se obtienen a partir de la duplicación, rotación y adición de cuadrados y triángulos inscritos en un círculo de partida, cuyo radio es la medida de referencia. Utilizando estas retículas a modo de plantillas, demostró que podía dar razón de los diseños de las denominadas marcas de honor, pero también de marcas de cantería de épocas anteriores. Las ordenanzas de Torgau del año 1462 establecen en sus artículos que el aprendiz que ha concluido su periodo de formación, que duraba 5 años, y habiendo finalizado el periplo que lo obligaba a trabajar en al menos 3 obras distintas, podía adquirir su signo personal como señal de pertenencia a la logia y reconocimiento por haber superado con éxito su periodo de formación. Durante la ceremonia del ágape, sabemos que el aspirante proponía su marca de honor y debía explicar los siguientes aspectos para superar el examen. En primer lugar, los principios constitutivos del trazado de la marca de honor para demostrar sus conocimientos sobre geometría. En segundo lugar, debía expresar simbólicamente, a partir del trazado propuesto, aspectos relacionados con su aplicación al oficio. Finalmente, tenía que saber situar y leer las marcas de honor de otros compañeros en función de las redes propias de cada logia. Estos rituales tenían un carácter mnemotécnico innegable. Las agrupaciones de constructores germánicas habrían actuado como los centros desde los cuales se imponían las normas para el trazado de las marcas de honor, que, como escribe Álvaro Rendón, se podían resumir en 3 principios básicos.
El primero, que el cantero debía concebir su signo partiendo de un círculo, denominado primordial, a imitación del planteamiento que el maestro de obras aplicaba al edificio. La segunda, que alguna línea o parte del signo contuviera el centro del círculo. Finalmente, la ejecución debía respetar los principios de la geometría clásica, que obligaba a emplear como únicos instrumentos de diseño la regla y el compás. Una prueba de la gran difusión que tuvieron estas redes durante los siglos XIV y XVII podemos encontrarlas en las marcas de honor de maestros canteros y arquitectos españoles. Como podéis ver en la imagen, en los libros de obra y fábrica del año 1463 de la Catedral de Toledo queda constancia de la firma autógrafa de los maestros de obras que participaron en su construcción. Basta con observar cualquiera de ellas para percatarse rápidamente que fueron diseñadas partiendo de una red triangular. Si tomamos, por ejemplo, la firma del maestro Lope de Villalobos y la colocamos sobre una red triangular de manera que la longitud del eje vertical se corresponda con el diámetro del círculo que contiene la figura, podemos dar razón de los ángulos de los segmentos que componen la flecha y del triángulo que a modo de peana forma la base. Así pues, tenemos constancia del uso de las redes geométricas para la confección de las marcas de honor de los maestros de las corporaciones góticas de constructores desde el siglo XV, pero podemos encontrar evidencias de su utilización antes de que las corporaciones góticas de constructores estandarizaran su uso. La respuesta a esta cuestión se explica desde un punto de vista técnico, que es el punto de vista del cantero y el constructor. Da igual si se trata de escuadrar un sillar con sus 6 caras perfectamente perpendiculares o plantear las trazas de la planta y el alzado de un edificio. Las retículas geométricas resultan idóneas para usarlas a modo de calculadoras de proporciones, porque facilitan la generación de trazados sujetos a una razón que vertebra el conjunto de relaciones de una manera orgánica. De hecho, tenemos evidencias arqueológicas de la presencia de estas redes ya desde la arquitectura romana. Uno de los ejemplos más ilustrativos de la existencia de estas redes en construcciones románicas lo tenemos en la iglesia de la Asunción del Leache, aquí en Navarra, construida a finales del siglo XII y principios del XIII. El tímpano de la portada, trasplantada a los bajos de la torre y procedente de la desaparecida ermita de San Martín, repite la simbología del pórtico, pero con variaciones. En lugar de un pantocrátor, ocupa el centro del tímpano un crismón trinitario del tipo navarro. No diremos nada nuevo sobre este símbolo que no se haya explicado en esta conferencia sobre iconografía medieval. Solo subrayar su importancia al conjugar el culto cristiano como monograma de las iniciales del nombre de Cristo con la tradición de las agrupaciones de constructores responsables de las iglesias, hospitales e encomiendas que jalonan el camino de Santiago al adoptarlo como su emblema más preciado. En el tímpano de la iglesia de la Asunción de LH queda patente esta vinculación entre la iconografía cristiana y el simbolismo constructivo, ya que a ambos lados del crismón fueron representadas las dos redes fundamentales, la cuadrada y la triangular. Se podrá objetar en el caso de la red triangular que se trata en realidad de una representación de la estrella de David, y es cierto, pero se convierte en algo más cuando las diagonales de los triángulos inscritos en el círculo están explícitamente indicadas formando una malla o red. Jan Hany, en su libro El simbolismo del templo cristiano, escribe, y cito, que el maestro arquitecto fabrica un edificio orgánico a partir de la materia bruta, y en esa realización imita al Creador, llamado, siguiendo a Platón, el gran arquitecto del universo, pues Dios es ante todo geómetra. Los canteros y constructores medievales trabajaban, pensaban y vivían por y para la geometría. Era tan importante para su trabajo que llegó a adquirir un carácter espiritual. Se labra la piedra como se labra el cantero a sí mismo con cada golpe de mazo, con cada trazo que con esmero percute en la piedra. El simbolismo del tímpano de la iglesia de la Asunción de LH es la viva expresión de esta estrecha relación entre arte, ciencia y religión. Pero podemos encontrar muchos más ejemplos, solo os vamos a mostrar 3 de ellos. Se trata de un signo lapidario grabado en la Basílica de San Paul Serge que reproduce una red triangular, una estrella de 9 puntas que está en la iglesia de Docin, en Navarra, y finalmente una red triangular doblemente trilobulada que se encuentra en la Colegiata de Roncesvalles.
Para acabar con el bloque que hemos dedicado a explicar las redes de las constituciones góticas y cómo esas redes servían para obtener el diseño de sus firmas, veamos ahora un ejemplo de marca de trazado para comprender mejor la importancia del análisis geométrico para la correcta descripción e interpretación de este tipo de signos. En este caso se trata de una marca de cantería que se encuentra labrada en diversas ocasiones en los muros de la Catedral de Santa María de Tortosa. Combina la forma de una cruz latina con la de dos segmentos oblicuos en el pie. La operación que sirve para obtener el trazado de su diseño se obtiene, como advirtió Álvaro Rendón, mediante una serie de movimientos realizados con el compás y una abertura que es igual al radio del círculo que contiene la figura. Es una red formada por dos cuadrados inscritos y rotados entre sí 45 grados. Como escribe el mismo Álvaro, y cito, es un signo de trazado sencillo que cumple con las normas de la cofradía. Está contenido en el círculo primordial, pasa por el centro del mismo y su construcción respeta escrupulosamente el trazado clásico de regla y compás. Tenemos que tener en cuenta que si se observan discrepancias entre el trazado real de la marca y el modelo teórico del trazado, es debido al ejercicio que supone labrar sobre la piedra y a mano alzada una figura que previamente se ha memorizado. Lo grabado en el sillar no tiene que acomodarse exactamente al modelo teórico, sino que contiene variantes debidos a la ejecución y el desgaste de la piedra por las condiciones atmosféricas que han restado nitidez a la marca. Por otro lado, es algo que dependerá evidentemente de la técnica y la pericia de cada cantero. No cabe duda que en este caso, nuestro cantero era un alumno aventajado que fue capaz de sintetizar en una sencilla figura, en forma de cruz, las principales razones de las relaciones entre el diámetro de un círculo y las diagonales de los cuadrados inscritos. Resulta evidente en este caso que no se trata de una coincidencia, porque de los 10 puntos de corte que forman la cruz, todos se corresponden con los puntos indicados por la red cuadrada. Bien, para finalizar el bloque que hemos dedicado a explicar la importancia que tenía la geometría para el diseño de las marcas de honor de las corporaciones de constructores góticas y cómo es posible encontrar signos lapidarios en épocas anteriores que siguen los mismos patrones de trazado, veamos ahora dos ejemplos de la pervivencia de esta tradición en el tiempo, incluso hasta nuestros días. El primer ejemplo lo tenemos en la Basílica de San Isidro de León. El siglo XIX fue desastroso para la historia del edificio. Primero sufrió la ocupación de las tropas francesas, que cuando llegó la hora de la retirada, incendiaron la iglesia. En 1835 llegó la desamortización de Mendizábal y se produjeron nuevos expolios y saqueos. Las obras de restauración no tuvieron lugar hasta el año 1894. Las reposiciones de los sillares afectados por el fuego y otros destrozos fueron realizadas por el arquitecto Juan Nepomuceno Torbado, quien aplicó un concienzudo y sistemático método de restauración señalando cada pieza repuesta en función de su procedencia. Así tenemos que se utilizó piedra del propio monumento, se utilizó también piedra que procedía de la cantera de Ontoria y piedras que procedían de las ruinas del monasterio de Santa María de Villaverde de Sandoval. Como podéis comprobar, el maestro Torbado ideó estos signos y lo hizo como corresponde a su oficio, aplicando la lógica de la regla del compás, en función de las figuras del círculo y su cuadrado inscrito, es decir, en función de lo que hemos llamado la red cuadrada. El segundo ejemplo de la pervivencia de estos métodos de trazado lo tenemos en Francia, donde algunos talleres aún mantienen la costumbre de entregar a sus oficiales una marca personal deducida de una matriz geométrica. En un congreso organizado por el Centro de Investigaciones Criptográficas se desveló el simbolismo asociado al trazado de la marca de personal del escultor Roger Lechot. Roger desveló las reglas de construcción de su marca, que como podéis ver en este caso también es en función de una red cuadrada, y también el simbolismo que hay asociado a este signo. Entonces tenemos en la parte inferior un círculo que acota dos segmentos perpendiculares que forman una cruz que simbolizaría las dos herramientas principales del oficio, es decir, el compás y la escuadra. Después el diámetro del círculo, la vertical que se eleva de extremo a extremo, es atravesada por un segmento horizontal que forman lo que se denomina como el signo del 4 de cifra. Según Roger, este símbolo representaría el esfuerzo que supone la búsqueda de la perfección cuando se trabaja la piedra.
Ahora demos paso ya al último de los bloques de esta conferencia y es el bloque que vamos a dedicar a hablar de otro ejemplo de marcas de trazado, es decir, aquellas marcas de cantería que contienen razones geométricas notables en sus diseños. En este caso se trata de marcas que adoptan la forma de ballestas por su parecido con estas armas. Como hemos podido constatar tras el análisis de más de 300 muestras recopiladas en construcciones de España y Portugal entre los siglos XI y XIV, existe una variedad notable de tipos que resulta de la combinación de sus principales elementos constitutivos, que son, como podéis ver, la cureña o tablero, que es donde se cargaría la flecha, la llave o gatillo, la cuerda y el arco. No es que sea un tipo de marcas demasiado común, dado que es un diseño que implica tener que labrar arcos en la piedra. En la imagen, en la parte superior, podéis ver algunos ejemplos de las diferentes tipologías que nos podemos encontrar. No entraremos en detalles, hay una gran variedad de diseños, pero sí que es verdad que estos se pueden agrupar en familias en función, principalmente, de las formas que adquiere el arco tendido de la ballesta, que es, como veremos, donde radica el secreto de sus trazados. Así, por ejemplo, hay un tipo de arcos que permiten definir gráfica y sintéticamente, sin la necesidad de tener que recurrir a operaciones algebraicas, las razones de la relación entre el diámetro de un círculo y los polígonos inscritos en su circunferencia o bien adyacentes a ella. En este ejemplo se puede ver con claridad. Se trata de una ballesta que se encuentra en la iglesia de San Andrés de Añezcar, en Navarra. Ha sido recopilada por Simeón Hidalgo Valencia. En este caso, la imagen de la marca no es una fotografía, sino un calco en toda regla. Simeón es uno de los pocos investigadores que conozco que tiene la paciencia de calcar cada uno de los cientos de muestras que recoge. Su enorme trabajo le ha llevado a confeccionar el mejor catálogo de marcas de cantería en construcciones de Navarra que pueda haber. No podía pasar por este congreso sin mencionar el exhaustivo y encomiable trabajo de Simeón Hidalgo, a quien desde aquí envío saludos. Bien, volviendo a la ballesta, si nos fijamos, el arco tendido se obtiene de la combinación de las figuras de un círculo, cuyo centro está señalado por el arranque del gatillo en el travesaño, el punto O, y un cuadrado colocado de forma que uno de sus lados es secante a la circunferencia, que sería el lado del cuadrado CD. No es fácil darse cuenta de la razón de este arco si no se descubre el pequeño secreto basado en la disposición de las figuras del círculo y el cuadrado. Sin embargo, lo más curioso es que prácticamente es la misma disposición que utilizó Leonardo da Vinci para marcar al célebre hombre de Viturbio en sus dos posiciones, una en reposo y otra en movimiento. Es francamente sorprendente. El cantero que labró este acertijo geométrico en la piedra era todo un maestro en el uso de la regla del compás que habría dejado pasmado al mismísimo Leonardo. Veamos a un ejemplo práctico de cómo abordamos el estudio geométrico de las marcas de cantería. Y en este caso lo haremos con las marcas de cantería en forma de ballesta que se encuentran en la Basílica de San Isidoro de León y la Catedral de Santiago de Compostela. Qué mejor contexto que el de este congreso para presentar un adelanto de los resultados que forman parte de un artículo monográfico en el que estamos trabajando Jordi Aguade y yo y que publicaremos en breve. Antes de comenzar, quiero apuntar que somos conscientes de que es un tema delicado saltar de las proporciones de una marca de cantería a las de una planta de una iglesia románica o de una catedral gótica. Algunos pensarán que es un salto mortal y no les faltará razón, pero no somos los primeros en constatar correspondencias significativas entre las proporciones de algunas marcas de cantería y las proporciones de los edificios donde fueron labradas. A raíz del levantamiento de los planos de la iglesia de San Joan de Horta, en Tarragona, Josep Lluís Guinovar, catedrático de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña, ha descubierto 4 marcas singulares con formas de escuadra que se encuentran labradas en el ábside. Como él mismo señala, aunque no es posible comprobar una relación directa entre estas marcas y la construcción del ábside, con documentación, el tipo de escuadras que representan las marcas de cantería pueden ser utilizadas para determinar el ángulo interno de la disposición poligonal del ábside mediante el simple giro del instrumento. Y si en la iglesia de San Joan de Horta las marcas de cantería en forma de escuadra nos revelan el secreto de los ángulos de la disposición pentagonal del ábside, las marcas de cantería en forma de ballesta de la Basílica de San Isidro de León y la Catedral de Santiago de Compostela contienen las claves de las proporciones principales
de las plantas en forma de cruz latina de ambas construcciones. En la Basílica Leonesa sorprende la enorme abundancia de ballestas. Se encuentran repartidas por todo el edificio, tanto en el exterior como en el interior. Es evidente que son marcas demasiado elaboradas para ser producto de una organización del trabajo a destajo, porque requiere trazar unos arcos muy particulares. Como podéis comprobar, son todas idénticas a un simple golpe de vista. Únicamente podemos observar varias ligeras variaciones en su factura, sobre todo en cuanto al trazado del arco tendido y el gatillo, algo lógico, dado que fueron cinceladas a pulso, y esto supone un ejercicio técnico nada sencillo que requiere mucha práctica. Hemos podido constatar que en todas las ballestas la cuerda y el arco tendido guardan la misma proporción, aunque lo más significativo es que en la Catedral de Santiago de Compostela encontramos exactamente las mismas marcas de cantería que hay en la Basílica de San Isidro de León. Tras el análisis de las 76 muestras de la Basílica Leonesa y las 27 de la Catedral Compostelana, hemos podido constatar que la proporción del arco tendido es una razón, redondeando a un decimal, que oscila entre 1,3 y 1,4. Un resultado muy ajustado si tenemos en cuenta las variaciones en la factura por la mayor o menor precisión en su ejecución y el mismo grosor del trazado a cincel de la marca. Ahora bien, si consideramos el valor promedio de todas las muestras analizadas, el resultado es una razón de 1,36, que es el cociente que se observa en las ballestas mejor labradas y conservadas. ¿Es esta la razón que tenían de mente los canteros cuando labraban estas marcas? Para poder responder a esta pregunta, el siguiente paso consiste en buscar la forma de trazar esos arcos. De este modo podremos expresar algebraicamente dicha razón y obtener un valor exacto. Bien, hemos descubierto que al menos hay dos formas de hacerlo. A partir de una operación basada en la figura del cuadrado, cuya expresión algebraica es 1 más raíz de 2 partido por 4, que da un cociente de 1,354, y a partir de una operación basada en la figura del triángulo, cuya expresión algebraica es 1 más raíz de 3 partido por 2, que da un resultado de 1,36. De las dos operaciones que arrojan prácticamente el mismo resultado, la que más se aproxima al valor promedio de todas las muestras analizadas es la basada en la red triangular. Esto demuestra que, por un lado, que existe un patrón de trazado común para las ballestas de las dos construcciones, pero ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué era entonces tan importante esta proporción para los canteros que las reprodujeron decenas de veces en forma de marcas de cantería? Para Thérèse Martin, que es la autora de un estudio de las marcas de cantería en forma de ballesta de estas dos construcciones, las ballestas son tan particulares y la manera de producirlas es tan similar que las acepta como iguales, lo que demostraría que estamos ante la presencia de canteros procedentes de un mismo taller. No entraré en detalles, pero tenemos noticia de la conexión entre los talleres que trabajaron en León y los que participaron en la construcción de la Catedral Compostelana, lo que explicaría la identidad formal de este tipo de marcas de cantería. Ahora bien, ¿qué representan entonces estas ballestas? Tenía que ser algo importante. Veamos qué podemos decir al respecto. La planta de la Basílica Leonesa fue ampliada a principios del siglo XII. La reestructuración consistió en añadir a las naves existentes plenamente románicas un cuerpo transversal a modo de transepto. Esta es la época, además, en la que fueron labradas la mayoría de ballestas. Si tomamos una de ellas y la superponemos sobre la planta de forma que el travesaño, segmento AB, se corresponda con la longitud de la nave mayor, entonces descubrimos que la cuerda de la ballesta, el segmento CD, se corresponde con la longitud del transepto. Y es más, el arco tendido acota perfectamente la disposición de la cabecera. Pero es que aún hay más. El gatillo, el diseño del gatillo, que podría parecer arbitrario a primera vista y que finaliza en la imagen en el punto F, acota perfectamente lo que es el ancho de la nave mayor. Sinceramente, demasiadas coincidencias para descartarlas sin más. Veamos ahora qué sucede en el caso de la Catedral de Santiago de Compostela si aplicamos la misma lógica que hemos hecho con la Basílica de San Isidoro. Entre los nombres de los maestros de obra responsables de la construcción de la Catedral Compostelana figura el de Bernardo el Viejo, mencionado con el título
de admirable maestro. A su muerte, Alfonso VI nombró a un nuevo maestro llamado Esteban, que fue el responsable de continuar la construcción donde lo había dejado Bernardo. Fue Esteban quien levantó la nave transepto, que es precisamente el lugar donde se encuentran labrada la mayoría de las ballestas. Como es lógico, Esteban tuvo que respetar las proporciones que fueron establecidas por el primer maestro de obras para no alterar el conjunto de razones del plano original. Si repetimos el ejercicio que hemos hecho con la Basílica Leonesa y si superponemos una de las ballestas que se encuentran en la Catedral de Santiago sobre la planta, de forma que el travesaño de la ballesta, segmento AB, se corresponda con la longitud de la nave mayor, tenemos que de nuevo el arco de la ballesta, segmento CD, se corresponde con la longitud del transepto. Y no es la única concordancia. El arco tendido acota perfectamente la cabecera del ábside desde los muros del transepto hasta la capilla del Salvador. En nuestras investigaciones partimos de las proporciones que se desprenden de las marcas de trazado para cotejarlas con las planimetrías de los edificios en busca de correspondencias. Pero nunca antes habíamos tenido la oportunidad de poder contrastar de forma directa los resultados de una investigación con documentación de un periodo tan temprano. El Codex Calixtinus, un manuscrito redactado alrededor del año 1140, contiene una de las descripciones arquitectónicas más precisas de su época de la catedral compostelana, incluso con medidas que se pueden comprobar aún hoy en día. Las numerosas indicaciones denotan un gran interés por la descripción de las proporciones de la catedral jacobea, que refleja con una exactitud considerable su realidad arquitectónica en torno al año 1135. En el capítulo 9 del libro quinto se recogen las longitudes principales de la planta en forma de cruz latina de la catedral. Y el texto dice así: la Basílica de Santiago de Compostela tiene una longitud de 53 alzadas de hombre, a saber, desde la puerta occidental hasta el altar del Salvador, y de anchura 39 alzadas, desde la puerta francesa hasta la puerta del mediodía. Pues bien, precisamente, si nos atenemos a las longitudes que menciona el Códex, tenemos que 53 entre 39 alzadas es un cociente igual a 1,359, que es exactamente la misma razón de la expresión algebraica del método de trazado que habíamos identificado para el diseño de las ballestas. Es por esta razón que con Jordi hemos decidido bautizar a esta razón con el nombre de la proporción beta, en honor al maestro Bernardo. Las indicaciones del Codex Calixtinus no dejan lugar a dudas de que esta es la proporción que escogió el admirable maestro para proyectar las trazas de la planta en forma de cruz latina de la catedral. Ahora bien, ¿por qué escogería esta razón? Estos dos números, 53, un número primo, y 39, cuando hubiera sido más lógico que la catedral midiese 40 alzadas de largo por 30 de largo del transepto, que es la proporción clásica de una cruz latina, es decir, una relación de 4/3. Pues hay una explicación. La proporción beta tiene unas propiedades matemáticas muy interesantes. Resulta ideal para establecer las trazas de una planta en forma de cruz latina por su crecimiento generador de simetrías bilaterales, lo que permite configurar el trazado tanto de las proporciones de la planta como de cualquiera de los elementos arquitectónicos que forman parte del conjunto y lo articulan: la cabecera, el crucero, los espacios intercolumnares, la distribución de los tramos de las naves, etc. Algo que el venerable maestro Bernardo sabía bien, pues escogió esta razón y no una de 4/3 para establecer las proporciones principales de la catedral compostelana. Así, por tanto, podemos concluir que, gracias al valioso dato que nos aporta el Codex Calixtinus, podemos certificar en este caso que las marcas de cantería en forma de ballesta contienen el secreto constructivo de las proporciones principales de la planta en forma de cruz latina de la Catedral de Santiago de Compostela. Una vez desvelado el pequeño secreto geométrico que contienen las marcas de cantería en forma de ballesta de la Catedral de Santiago, y haber descubierto esa proporción beta tan particular que escogió Bernardo para establecer las trazas de la Catedral de Santiago, existe la posibilidad de que el maestro hubiese escogido esta proporción no por sus propiedades matemáticas, como hemos explicado, idóneas para el diseño de una planta en forma de cruz latina, sino por algún tipo de operación mnemónica,
relacionada con el establecimiento de las trazas de la catedral el día de su fundación. Y esto se hacía a partir de una vara en la sombra escarroja en momentos muy determinados del año. El caso es que, aunque resulte asombroso, si en el solsticio de verano, en la latitud de la Catedral de Santiago de Compostela, tomamos una vara y medimos la sombra que arroja al mediodía y las dividimos, el cociente que tenemos es 0,356, exactamente la razón de la proporción beta. Gráficamente, este cálculo de la latitud, porque de hecho esta operación es un cálculo de latitud, se puede expresar del siguiente modo. Si colocamos la Catedral de Santiago de Compostela sobre el eje terrestre, de forma que la longitud de la nave mayor se corresponda con la del diámetro polar, como hacíamos antes con las ballestas, entonces veremos que el transepto se proyecta sobre el eje del ecuador, formando un rectángulo. Este rectángulo, que está destacado en verde, si os fijáis, corta la superficie de la esfera terrestre en un punto muy concreto, y ese punto es un ángulo de 42 grados, 52 minutos y 50 segundos, es decir, la latitud donde fue construida la catedral. Por lo tanto, aunque resulte asombroso, es un hecho indiscutible. El rectángulo que dibujan las proporciones de estas ballestas está indicando un cálculo de la latitud donde fue construida la Catedral de Santiago de Compostela. Y no es nada descabellado. Sabemos que entre los instrumentos medievales para la medida de distancias angulares, destaca, en el cielo, destaca uno conocido con el nombre de báculo de Jacob o báculo geométrico. Los marinos lo usaban para calcular la latitud a la que se encontraban, midiendo la altura de la estrella polar sobre el horizonte. Este sencillo instrumento, probablemente de origen griego, fue muy utilizado en la Edad Media para medir ángulos. Como se puede ver, el instrumento está formado por un travesaño al que se añade otro formando una cruz, como son las formas de nuestras ballestas, pero lo más curioso es que este instrumento también tenía el nombre de Cruz de Santiago, ballesta o ballestilla. Bueno, espero que la conferencia haya sido de vuestro interés y haya servido para comprender algo mejor la complejidad que plantea el estudio de las marcas de cantería y, sobre todo, para subrayar la importancia que tiene la geometría en ocasiones para su correcta interpretación, porque en estos casos, en el caso de las marcas singulares o las marcas de trazado, es tan importante la información arqueológica que nos aportan como la que se desprende del estudio de sus mismas formas y posibles significados. En cualquier caso, las marcas de cantería suponen un patrimonio arqueológico que debería ser preservado como corresponde, para que no se pierda otra página más de nuestro inmenso, aunque demasiadas veces olvidado, patrimonio histórico y cultural. Muchas gracias a todos por vuestra atención y si queréis profundizar en el tema, tendréis toda la información en nuestra página web signoslapidarios.com. Muchas gracias a todos.